Dios le bendiga. ¿Cuántos están en victoria hoy? ¿Amén? 2 veces. Estamos de victoria en victoria. ¿Amén? Bueno, para mí es un privilegio siempre compartir la palabra del Señor y pues, ¿qué más aquí con mis hermanos, verdad? Los hermanos de Carolina del Norte le envían saludos y los de Venezuela también. Estaba hablando siempre, todos los días, hablo con ellos y pues le envían saludos y seguimos orando los unos por los otros. Amén. Gracias, pastor, por darme la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Amén. Orando al Señor, y vamos una vez lleno, orando al Señor, ¿verdad? Después que el pastor el domingo pasado pues, me encomendó la tarea de traer la palabra del Señor. Siempre el Señor pone en mi corazón y yo creo que el día a día va mostrando cuál es la necesidad del pueblo y qué es lo que nosotros tenemos que entender de la palabra del Señor. Y una de las cosas que me ha pasado últimamente, yo creo que tengo como 2 o 3 semanas lidiando con este tipo de cosas, es que se me acercan personas. Yo no sé si ustedes han escuchado quizás comentarios como estos. Él me quitó un dinero, pero ¿y eso que dice que es cristiano? Él no me pagó, pero dice que es cristiano. Mira cómo se lanzan los platos y yo los veo peleando cada rato. ¿Y eso que dicen que son cristianos y van a la iglesia? Hace unos días me encontré con alguien que me dijo, fui a trabajar con alguien y cuando terminé y le dije que me pagara, me dijo que no me iba a pagar. Y lo otro que me dijo fue, ¿y eso que dice que es cristiano? Cuando yo escucho todo este tipo de cosas, mis hermanos, me hacen reflexionar. ¿Realmente nosotros entendemos qué es ser cristiano? Se nos dice qué es ser cristiano. ¿Aprendemos realmente lo que es conducirnos como cristianos? Porque a veces estamos dando un pésimo testimonio de lo que es ser cristiano. Pero vamos a la iglesia, leemos la Biblia, vamos a los estudios bíblicos. Y aún así decimos que somos cristianos. Pero de verdad somos cristianos. ¿Qué realmente es ser un cristiano? ¿Qué realmente es ser un verdadero cristiano? ¿Amén? No solamente es confesarlo con nuestros labios. Eso es algo que nos han enseñado. Pero no solamente eso. A veces nos faltan pasos para demostrar realmente que somos cristianos. Y ese es el tema que yo voy a traer el día de hoy y quiero exponerlo a la luz de la palabra del Señor. Amén. Y yo quizás a lo mejor todos los que estamos aquí, le pido al Señor que así sea, que estamos bien firmes y convencidos de lo que realmente es ser cristiano. Y si así se es, pues gloria a Dios, este mensaje también es para nosotros, porque vamos a ayudar a otros en algún momento a entender lo que realmente es ser cristiano. Cuando alguien le llegue con ese comentario de que este me hizo o este vive la vida así, y eso que dice que es cristiano, pues usted va a tener cómo sustentar y cómo decirle, espérate, hay que revisar eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el tema que voy a desarrollar hoy y vamos a desarrollarlo a la luz de las Escrituras. Primero vamos a orar. Amén. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que has permitido que nos reunamos, mi Dios bendito. Te pido, mi Dios, que este tema que vamos a desarrollar, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Abre nuestros corazones, primeramente, y nuestro entendimiento, Señor. Que podamos nosotros entender, mi Dios, lo que dice tu palabra acerca de este tema. Gracias, Padre Santo, Señor. Gracias te damos por ello. Que sea tu palabra la luz, mi Dios, para poder entender este caminar, este andar, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que yo escucho muy seguido estas expresiones y estos comentarios. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, lo hemos escuchado, ¿verdad? Muchas veces, muchísimas veces. Vemos muchos testimonios así, pero que realmente tenemos claro qué es ser cristiano. Porque a mí a veces me da vergüenza ajena cuando alguien me dice, pero tú no eres como esos cristianos, ¿no?
Y, wow, yo digo, no, espérate, hay que revisar si esa persona realmente es cristiana. Cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo como nuestro único, verdadero Salvador, tenemos muchas preguntas. Quizás no sabemos todavía cómo andar, cómo conducirnos. Escuché una vez a un pastor llamado Paul Washer en una predicación, y al final él llamó a la salvación y alguien levantó la mano y él pasó al frente y oraron, y esta persona hizo, ¿verdad?, la confesión de fe y todo esto, y le dijo, tú acabas de dar un paso importante, pero esto no se acaba aquí, porque todo lo que tú acabas de decir tiene que producir fruto. Si eso no produce fruto, solamente fue mera emoción. Así que es importante entender eso. A veces, yo pongo un ejemplo, yo veo personas que lloran y van a la iglesia y se tiran en el piso, y muchas veces llegan personas y comienzan a orar alrededor de ella, y dice el Espíritu Santo la ha tocado, y comenzamos, ¿verdad?, a decir cosas, y ya oró y ya es salvo y vente para acá, y sí fue así, sí fue una emoción. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Quizás esa persona llora hasta con una canción de Luis Miguel, y ese día pues escuchó una canción que le tocó su fibra y lloró también, pero ¿realmente es cristiana? Y entonces esas son las personas que salen por esa puerta entendiendo que son cristianas, porque ya todo el mundo le dijo que era cristiana, y salió por allí por esa puerta viviendo una vida de desastre, diciendo ahora con una banderita que se guindó, diciendo yo soy cristiano. Y ese es el cristiano que nosotros vemos en la calle dando mal testimonio de ti y de mí, porque es la verdad. Porque ahora todo lo que haga esa persona te va a repercutir a ti y a mí. Y todo lo que haga esa persona, cuando te conozcan a ti o me conozcan a mí, me van a decir, no, es que yo no hago negocio ni hago nada con estos cristianos. Y es un problema. Es un problema. Solemos pensar que todos somos cristianos, pero que solamente vemos la cristiandad de forma diferente. ¿Sí o no? Si le preguntamos a un católico, él te va a decir que ellos también son cristianos. Algunos dicen que son marianos, pero ya eso es otro tema. Pero ellos también te van a decir que son cristianos. Y si le preguntas a un testigo de Jehová, en algún punto también te va a decir que es cristiano. En estos días me sorprendió que pasé por un lugar y vi unos folletos del Islam, y tenían un folletico que decía, nosotros también amamos a Jesús. Y entonces, hasta un punto también podríamos decir que ellos en algún punto creen en Cristo también. Pero eso realmente hace a la persona cristiana. ¿Realmente eso hace a la persona cristiana? Mayormente las personas suelen tener este tipo de confusión, porque hemos crecido en un sistema de creencia religioso donde eso es lo que se nos ha enseñado. Un poco ecuménico el asunto, ¿no? Vemos cuando, por ejemplo, tú y yo vamos a llenar una planilla, ese nombre, fecha de nacimiento, sexo, religión, cristiano. Cristiano, pon ahí cristiano. Ya, cristiano. Y ya soy cristiano. ¿Realmente eso es ser cristianos? Hay muchos que dicen, es que yo soy cristiano porque mi mamá y mi papá son cristianos. Y yo soy cristiano también. En mi casa todos somos cristianos. Mira, ¿qué religión profesan ustedes? Yo soy cristiano. ¿Y por qué? Yo crecí en un lugar cristiano. Toda mi familia es cristiana. Pero realmente ¿está bien pensar así? ¿Está realmente eso bien? Hay otras personas que dicen, yo soy cristiana porque recité la oración de fe. Yo soy cristiana porque en un día fui a la iglesia y me invitaron, y yo pues
Me dijeron que si yo quería pasar adelante, yo pasé. Y me dijeron, repite conmigo, y yo repetí. Y yo soy cristiano. ¿Realmente eso es ser cristiano? Si es por eso, yo conozco personas que han recitado la oración de fe como 10 veces. Y si es así, yo creo que debe tener más corona que Pablo. Yo conozco gente que ha ido a la iglesia y cada vez que va a una iglesia diferente, siempre pasa frente y ora la oración de fe. Pero tú los ves en su andar, en su día a día, en su vida diaria, en su vida personal y en su vida pública, son un completo desastre. Son realmente cristianas esas personas, mis hermanos. No estamos señalando a nadie, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para entender e incluso reflexionar en nuestras propias vidas qué testimonios de nuestra cristiandad estamos dejando allá afuera. Porque de eso se trata. De eso se trata. A veces agarramos y entendemos y cogemos la cristiandad como boom, como algo que está de moda. Porque como mi mejor amigo o mejor amiga se convirtió, va a la iglesia, yo también voy a la iglesia y yo digo también que soy cristiano porque se ve nice. A veces eso pasa. Yo voy porque, bueno, como mi mamá se convirtió al cristianismo y yo amo tanto a mi mamá, pues yo también voy y la acompaño, por lo tanto yo también soy cristiano. ¿Realmente eso? El punto de esto es nosotros plantarnos bien y cuando nosotros salgamos por esa puerta decir, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz por mí. Cantábamos hoy, ahorita, al principio, la primera alabanza, ¿verdad? Que decía, nos ha dado una nueva identidad. Todo lo has cambiado. ¿Realmente? Realmente es así. Porque ese todo es una palabra absoluta. Todo es todo. ¿Realmente Cristo todo lo ha cambiado? A veces veo cristianos y yo le pido permiso para que ustedes me permitan poner un ejemplo. Bienvenido mi hermano, pastor, Dios le bendiga. Le pido permiso para que me den un ejemplo, pastor, con su permiso. Yo soy del Barça, del mejor equipo del mundo. Yo soy del Barça. Yo tengo camisas del Barça, gorras del Barça, un conjunto, no se me adelante, no me pongan cara, un conjunto del Barça, todo del Barça, franela del Barça, tengo como 3 franelas del Barça, una que dice Ronaldinho, una de Messi y otra que dice Chiquito. Pero soy del Barça. Yo soy del Barça. ¿Quién aquí es Real? Yo cuando veo que el Barça le ganó 14-0 al Real Madrid, yo digo, wow, yo soy del Barça. Los que no sean del Barça, levanten su mano, vamos a orar por ustedes. Pero yo soy del Barça. Y cuando alguien me pregunta de qué equipo eres tú, yo le digo, yo soy del Barça. Y me consigo gente que me dice, ¿viste el último juego del Barça? Le digo, no lo he visto. ¿Viste estos 3 jugadores que metió el Barça que lo agarraron esto? No sé quiénes. Yo me quedé en Ronaldinho por allá. ¿Quiénes? Tú no sabes, ¿no? ¿Tú viste la posición, la tabla de posición en la posición que está en el Barça? No, yo no sé, pero yo soy el Barça. No sé. Y el director técnico que agarraron nuevo es una maravilla. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero yo soy el Barça. ¿Pero tú eres qué equipo? Yo soy el Barça. Pero tú no sabes el director técnico nuevo. Tú no sabes la alineación del Barça, ¿no? ¿En qué tabla? Pues la posición, en la tabla de posición. No. ¿Cuál fue el último torneo, campeonato que ganó el Barça? No lo sé. Pero yo soy el Barça. Tengo camisas del Barça, gorras del Barça, hasta pines del Barça. Y tengo todo del Barça. Tengo un relojito muy bonito que tiene el símbolo del Barça. Yo soy del Barça. Pero soy un pésimo fanático del Barça. Y a veces yo veo cristianos que son tan cristianos como yo del Barça. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque a veces cuando salimos con la bandera del cristianismo y la gente
nos comienza a preguntar y comienza a ver nuestro andar y nuestro testimonio, dice, esto es tan cristiano como aquel del Barça. Hermano, no damos testimonio de lo que realmente decimos que somos. Podemos decir que somos cualquier cosa, pero no está en el decirlo, sino en hacerlo, como lo vivimos, que tanto conocemos. Yo estoy seguro que si usted se sienta con su esposo o esposa a decir y hacerse preguntas, y usted falla de 5 preguntas, 4, y usted va a tener problemas. Usted va a tener problemas. De la misma manera, también hacemos con el cristianismo. De la misma forma. Ahora, ¿qué es un verdadero cristiano? Conforme a la palabra de Dios. Un verdadero cristiano se reconoce pecador, primero que todo. Y de verdad se ha arrepentido. Un verdadero cristiano ha entendido que nuestros pecados han sido redimidos y hemos sido declarados justos, hemos sido justificados por la obra redentora de Cristo en la cruz, regenerados y en camino a la santificación. Tenemos que entender que nosotros como cristianos, primeramente tenemos que reconocernos pecadores, arrepentirnos. ¿Y usted sabe lo que va a ocurrir con todo eso? Vamos a dar un giro de 180 grados en nuestra vida y vamos a poder cantar, todo lo has cambiado. Todo lo has cambiado. No nos hacemos cristianos, como dicen muchos, te metiste a cristiano. Ahora se metió a cristiano. No nos hacemos cristianos. No, aceptamos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador para que haya una verdadera transformación en nuestras vidas. Para dar testimonio allá afuera de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, no para seguir en nuestras mismas andanzas. Porque ¿de qué vale? ¿De qué sirve nosotros decir somos cristianos, pero seguimos en lo mismo? Seguimos hablando lo mismo, seguimos viviendo la misma vida, seguimos andando en la misma andanza. Realmente hay que dar muestra de que nos hemos arrepentido. A veces los cristianos somos conocidos por lo que no somos. A veces los cristianos somos conocidos como por los que no bailan, los que no fuman, los que no toman, los que no salen de noche, los que no. Pero muy pocas veces somos conocidos por lo que realmente somos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros trabajos y en nuestro entorno realmente predicamos con nuestro testimonio, con nuestro andar, lo que sí somos? Que la gente mire y deje de mirar lo que no somos para que comience a mirar lo que realmente nosotros somos. Eso es un verdadero cristiano. Cuando nosotros comencemos a andar de esa manera, cuando aquellos que dicen ser cristianos comiencen a andar de esa manera, entonces vamos a dejar de escuchar cada vez más esas expresiones que hablé al principio. Con todo esto en mente, vamos a entender un poco desde el principio. Yo traje nada más 5 puntos y son muchos más, pero es importante que entendamos desde el principio, desde muy del principio, qué realmente nos hace cristianos. Muchas veces cuando una persona viene a los caminos del Señor, que acepta a Cristo, se le dice, ahora eres hijo de Dios. Y esa persona se queda así como que, ¿cómo? ¿Y antes no era hijo de Dios? No, pues no, déjame decirte que no. Antes era creación de Dios, mas no eras hijo de Dios. Eso es algo que tenemos que ahora entender. Antes tú eras una creación de Dios, pero ahora tú eres un hijo de Dios y como hijo tienes que conducirte. Lo que pasa es que el sistema de creencia de donde nosotros venimos nos enseñan de que todos somos hijos de Dios, cosa que no es cierta. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces necesitamos entender que ahora tenemos que andar y conducirnos como hijos. Como hijos. Yo no sé qué clase de hijo hemos sido cada uno, ¿verdad? Pero como hijos, muchas veces tú dices, yo no voy a hacer esto porque si no, me van a dar duro, ¿no? Yo voy a llegar temprano ahora a mi casa porque cuando tú te vas de tu casa, tú haces lo que a ti te dé la gana, pero cuando tú vuelves otra vez a tu casa, tú llegas a tu casa y tú dices, déjame entrar con cuidado porque mi papá y mi mamá están durmiendo, ¿no? Si lo despierto, ¿verdad? Y andamos con cuidado porque entendemos nuestra condición de hijos. Y hay que entender nuestra condición de hijo. Número 2, debemos entender que Dios nos amó primero y que hay que creer en su Hijo Jesucristo para poder ser salvo. Dice Juan 3:16, todos no lo conocemos, pero yo lo voy a leer, Juan 3:16 al 21, porque hay que leerlo en su contexto. Dice Juan 3:16 al 21, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí estamos bien. Entonces Dios te amó tanto que no quería dejarte en la misma condición en la que tú estabas antes, porque necesitamos entender que antes estamos en una condición caída de la gloria, de la gracia de Dios. Pero Dios nos ama tanto que no quiso dejarte allí. Por lo tanto, Él envía a su Hijo unigénito como aquel redentor, como aquel que iba a entregar su propia vida, derramar su propia sangre, para que tú y yo, una vez que creamos en Él, podamos nosotros, a través de la obra redentora de la cruz de Cristo, tener la vida eterna, ¿correcto? Pero miren lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Necesitamos entender esto. Necesitamos entender que Él vino para que tú y yo creamos en Él. Pero hay personas que lo han rechazado, lo han puesto a un lado. Sí, ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti ahorita. Muy ocupado en mis cosas. Estoy muy ocupado en lo que el mundo me ofrece. Estoy muy ocupado en mis metas. Estoy muy ocupado en mis placeres, en mis deleites. Estoy muy ocupado en mi vida personal. Y está muy bonito lo que tú dices, pero para mi vida en este momento no me conviene. Lo que me conviene es salir adelante, terminar mi universidad, criar a mi familia, hacer esto, tener una buena casa, tener un buen carro, tener una buena vida, y si más adelante me da tiempo, pues entonces yo veré. La luz vino a ti, pero tú la rechazaste. Y decidiste entonces irte a vivir los placeres de la vida. Los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, obras eran malas. Nos pasa por el pensamiento, era borracho, loco, drogadicto, violador, robador de banco, asesino, pedófilo. Pero no, déjame decirte que hay cosas mucho más sencillas que esas, que también son consideradas obras malas.
Y cuando tú dejas a un lado las cosas del Señor para irte a seguir las cosas malas, entonces pues simplemente tú estás rechazando la palabra del Señor. Y dice, esa es la condenación. Es la condenación. Así que dice, el que ama la luz, ¿ok? El que practica la verdad, viene a la luz. Hermano, practicar la verdad, hacer las cosas correctas es andar en luz. ¿Y qué es practicar la verdad y hacer las cosas correctas? Hacer las cosas conforme lo demanda la palabra del Señor. Vivir una vida correcta, vivir una vida en paz, vivir una vida en amor, en misericordia, compasiva hacia los demás. Vivir una vida entregada al Señor. A veces decimos, eso es muy aburrido para mi vida. Pero eso es. Eso es. El tercer paso es, que yo tengo aquí, son varios, muchos, pero yo puse 5, si no nos metemos aquí 3 días. Pero 3 que yo considero que son fundamentales para entender realmente si nosotros estamos andando bien, si realmente nosotros tuvimos una conversión real, verdadera. Dice, la tercera es confesarlo con nuestros labios y creerlo en nuestro corazón. Fíjense que ahí hay 2 puntos importantes. Confesarlo con nuestros labios y creerlo en nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 10, y lo voy a leer del versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Ok? Usted quiere vivir por las obras, usted va a vivir por las obras. Usted tiene que demostrar realmente, lo cual es sumamente difícil. No creo que lo logre. El único que lo logró fue Cristo. Dice el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. Y ahorita vamos un poquito a detenernos en la palabra justicia y entender qué es esta palabra justicia. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. No dice eso. No dice que tú tienes que hacer algo. No dice que tienes que subir a buscar a Cristo y bajarlo. No es por tu obra, no es por lo que tú hagas. Sí. Más dice así. Más dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No estás lejos, estás cerca. No hay mayor cosa que tú puedas hacer, está muy cerca. Solamente dice, con tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Dice Pablo a los romanos. Pablo está diciendo, esta es la palabra que nosotros predicamos. Esta es la palabra de fe que yo predico. Esta es la palabra de fe que yo le hablo. Y aquí podemos nosotros leer de los mismos labios de Pablo cuál era esa palabra de fe que él predicaba. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que él creyere no será avergonzado. Fíjate lo que dice aquí. Dice, el que confiesa con su boca, el que confiesa con su boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Esto es importante. Como cristianos necesitamos entender esto. Usted tiene que confesar con sus labios, reconocer con sus labios que Jesús es tu Señor. Wow. Es tu Señor. Tenemos que reconocer el señorío de Cristo. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1, versículo 1, esta misma carta, Pablo comienza la carta diciendo, Pablo dice siervo, pero realmente la palabra allí es esclavo de Jesucristo. Realmente tú y yo podemos negarnos tanto para entendernos esclavos.
Alguien una vez me dijo, esa palabra suena muy fuerte. Esclavo. Mientras que tú y yo no reconozcamos el señorío de Cristo, que somos esclavos de Él, y tenemos que entender que es un esclavo. Un esclavo se debe a su Señor. Un esclavo debe conducirse para agradar a su Señor. Todo lo que hace tiene que agradar a su Señor. Yo no sé lo que tú haces, pero lo que tú hagas, tienes que primero pensar, ¿esto le agrada a mi Señor? ¿Esto que yo estoy diciendo realmente agrada a mi Señor? Yo creo que si nosotros nos vamos a la época de la esclavitud y agarramos a un de estos esclavos y le decimos esto, él va a entender perfectamente lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero como nosotros hoy vivimos libres, no lo entendemos. No lo entendemos. Pero un esclavo realmente entiende que todo lo que él hace tiene que hacerlo para en su mente agradar a su Señor. Usted y yo estamos dispuestos a negarnos tanto, dejar placeres, dejar metas, dejar muchas cosas atrás, a un lado, para agradar a nuestro Señor. Eso es un punto importante. Vieron que no es tan fácil como, repite ahí, a ver, ¿tú crees en el Señor? No, es creer definitivamente que encima de ti hay un Señor. Hay gente que dice, no, a mí no me va a cambiar nadie. Yo soy así, yo nací así, y el que me quiera me tiene que aceptar como soy. Pues entonces usted no ha entendido lo que es un siervo de Jesucristo. Usted no ha entendido esta parte que dice, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Usted no lo ha entendido todavía. Mano, yo confesé a Cristo a los 13 años de edad. Pero no fue hasta los 36 que lo recibí en mi corazón. Y le doy gracias al Señor que me guardó 23 años en el mundo. Porque si yo hubiese partido de este mundo, yo estoy seguro que yo no me hubiese ido con Él. Así lo haya confesado a los 13 años. Yo di el primer paso lo di a los 13. Pero a los 36 fue cuando realmente tuve un encuentro personal con el Señor. Es interesante ver eso. Porque la segunda parte tiene que ver con esto. El que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo. Cuando tú y yo entendemos que no se trata solamente de lo que yo diga, sino también de lo que yo haga y como yo lo viva, entonces, cuando entendamos eso, ahí entonces estaremos viviendo un cristianismo real. Pero hasta que nosotros no lo entendamos, no lo así mira como las ovejas, ¿no? Son rumiantes, lo mastiquemos y hasta que realmente no entendamos lo maravilloso y lo grande que hizo Cristo en la cruz para nuestras vidas, hasta que nosotros no lo entendamos y lo tengamos dentro de nuestro corazón, mis hermanos. Por eso vemos en la calle gente haciendo cosas como la que había al principio. Y eso que dice que es cristiano, mira cómo vive, mira lo que hace. Se la pasa endeudado, pide dinero, nunca lo paga. Y eso que dice que es cristiano, me ha quedado mal en esto. Y eso que dice que es cristiano, me estafó. Y eso que dice que es cristiano, no me paga. Y eso que dice que es cristiano. Dice que es cristiano. Pero su andar y su hacer me demuestra todo lo contrario. Ahora, verdaderamente salvo, eso no es asunto mío. Eso es algo que debe cada quien revisar su andar y su vida. La palabra para justicia en hebreo es mishpat.
Mishpat me habla de dos cosas, retribución y restauración. La justicia aquí es representada por el mismo Jesús. Pero la justicia que es por la fe dice así. Lo primero que leemos en el versículo 5 es la ley de Moisés, pero lo que leemos en el versículo 6 es la fe en Cristo Jesús, quien trajo en nuestras vidas retribución y restauración. Entonces, en todo el contexto está hablando de Jesucristo. Ahora tenemos que entender que Jesucristo es nuestro Señor y nosotros somos esclavos de Él, aunque suene duro. Y tenemos que reconocer y entender que primero tenemos que aceptarlo. Aquí tenemos que creer con nuestro corazón. Es como cuando tú le dices a tu esposa, mi amor, yo te amo. Y tu esposa te dice, no me lo digas, demuéstramelo. ¿Verdad? No me lo digas, demuéstramelo. Demuéstramelo. Y es de la misma manera. No lo digas, no digas que eres cristiano, demuestra realmente que tú eres un verdadero cristiano. Por eso es que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 13, creo que es citando a Isaías 29, o sea, Mateo 15, citando a Isaías 29, cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Miguel Ángel a los 13 años de sus labios me honró, pero por 23 años su corazón estuvo apartado de mí. Y por eso el Señor dice, en aquel tiempo, Señor, Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo a ustedes nunca los conocí. Señor, pero si yo iba para la iglesia todos los domingos. Me conectaba a las clases bíblicas, iba para donde mi hermano Howard, y hacía esto, y hacía aquello, y andaba con los hermanos, y ayunaba, Señor. De labios me honraste, pero tu corazón nunca estuvo conmigo. Tenemos que revisar bien. Esta persona que me dice que es cristiana, pero vive una vida, y vuelvo y repito, a veces medimos la vida de desastre con asesinato, violación. No. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. That's it. Si usted hace algo que no es considerado bueno ante los ojos del Señor, pues entonces usted está haciendo lo malo. Así es sencillo. 4, el verdadero cristiano debe dar frutos. Y el mismo Señor Jesucristo nos los dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Nos enseña y nos dice sobre, por sus frutos los conoceréis. Un verdadero cristiano, ¿verdad? Primero se reconoce como hijo, luego, ¿verdad? Confiesa con sus labios, lo cree en su corazón, y una vez que tú lo crees en tu corazón, lo somatizas, ya lo entiendes, yo soy hijo del Señor, yo sé, y ahora comienza un proceso de santificación en mi vida. Entonces ahora mi vida debe manifestar frutos. Dice, desde el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, y lo repite nuevamente, no solamente con los malos profetas, sino todo aquel que no da buen fruto, dice, sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos que vienes del Señor? ¿Cómo conoceremos que vienen de ti? ¿Cómo conocemos, Señor? Por sus frutos los conoceréis.
tú vives una vida lineal, si tú vives una vida donde no hay fruto de nada, entonces hay que revisarlo, hay que revisarse, hay que hacer, como dice Santiago, no te autoengañes. Santiago dice, no te autoengañes. Hermano, que otro te engaña a ti. Podemos entenderlo, ¿verdad? Porque eso es parte de la naturaleza caída del hombre, que alguien venga y te engañe. Pero que tú mismo te autoengañes. La palabra del Señor dice que es como un espejo, dice el mismo Santiago, ¿no? ¿Quién se considera a sí mismo en un espejo y se queda igual? No. ¿Qué haces tú cuando te miras en un espejo? Y cuando tú te miras en un espejo, tú dices, esta corbata como que no me va bien, que la cambias. Y después dice, no me combina las medias, y vas y te las cambias. La palabra del Señor quiere cambiar tu vida. La palabra del Señor no te puede dejar igual. Cristo, cuando Él te toma para Él te tiene que transformar. Tiene que haber una transformación en tu vida. No puede existir tal cosa como que yo soy cristiano, nacido de nuevo, lavado por la sangre de Jesucristo, justificado por la obra redentora de la cruz de Cristo, pero todo en mi vida sigue igual. Todo en mi vida sigue igual, no cambia nada. Sigo en las mismas parrandas, sigo en las mismas vidas, sigo en el mismo entorno, sigo en el mismo cuento, sigo en la misma cosa y no cambia nada. Un cristiano verdadero tiene que dar buen fruto. Tiene que dar buen fruto. Cuando Jesús dice, tus frutos los conoceréis. ¿Qué significa frutos? Jesús ilustró las viñas y las higueras. Pero en nuestras vidas, ¿cuáles son esos frutos? Tenemos que mirarnos nosotros mismos. Mirarnos en ese espejo. Señor, ¿qué ha cambiado en mí y qué tengo que seguir cambiando en mí? ¿En qué me has transformado? ¿Sigo siendo igual? ¿Sigo conduciéndome igual? ¿Sigo hablando de la misma manera? ¿Sigo diciendo la misma palabra? ¿Sigo tratando a mi esposo de la misma forma? ¿Sigo viviendo la vida como yo la vivía? ¿O qué está ocurriendo, Señor? Ahora tengo más deseo de conocerte a ti. Tengo más deseo de conocer de ti. Ahora tengo más ganas de leer tu Biblia, de adentrarme en ella, conocer, dejar de escuchar de ti, Señor, y comenzar a escucharte a ti. Dejar de conocer de ti, Señor, y comenzar a conocerte a ti. Venimos de conocer de Dios, pero ya es de conocer a Dios a través de su palabra. Hay mucho que tenemos que hacer como cristianos. Mucho que tenemos que hacer como cristianos. Pero le damos cabida a otras cosas. A metas, lo que sea. Y nos enfocamos más en eso. Y si nos queda un poquito de tiempo, pues vamos para la iglesia. Si nos queda un poquito de tiempo, dice la palabra del Señor, primeramente buscas del reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero invertimos en esto. Es como que si dijera, busca primero las añadiduras y si te queda un poquito de tiempo, busca las cosas de Dios. Hermanos, tenemos que entender que un cristiano verdadero necesita vivir y experimentar una transformación en su vida. No existe, no puede existir tal cosa como que yo soy cristiano y soy igualito que hace 20 años. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo, tiene que haber un fruto. Como cristianos, el libro de Hechos, han estado aprendiendo el libro de Hechos, y una de las cosas que aprendemos y vemos notorio en el libro de Hechos es que los cristianos, nuestros primeros hermanos antiguos, oraban juntos, partían el pan todos los días, amaban las cosas del Señor, amaban estar juntos, amaban predicar el evangelio. Pablo escribía unas cartas tan bellas. Pablo escribió una carta hermosa a los de Tesalónica.
Le dijo, casi ya ustedes me están dejando sin trabajo. ¿Cómo hablan? Hasta los de Macedonia hablan de su fama, de cómo ustedes predican el evangelio. Mis hermanos, tenemos ejemplos de nuestros hermanos antiguos del primer siglo, de cómo vivir una vida como cristianos. Como cristianos. Número 5, termino con esto. Dice, debemos recibir a Cristo como nuestro Señor. Entender que ahora le pertenecemos a Él, negarnos a nosotros mismos para que Él crezca. Sin que todo lo que yo debo hacer tiene que agradarlo a Él, porque soy esclavo de Él. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y recibimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, como dice Juan capítulo 1, 12 y Hechos capítulo 2, 38, Él cambia nuestros corazones. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Increíble. Y aquí todas son hechas nuevas. Todo el que está en Cristo necesita reconocer que ahora es una nueva criatura y que todas las cosas ya pasaron y que todas tienen que ahora comenzar a ser hechas nuevas. No podemos seguir pensando de que tengo que esperar el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo. No, ahora celebramos a Cristo todos los días. No tenemos que esperar ahora el mes más lindo del mundo, colorido, para ser feliz. No, ahora usted tiene que ser feliz todos los días. No tengo que esperar ahora un día para regalarle a mi hermano, a mi hermana, a mi prójimo, como el día del amor y la amistad. No, ahora todos los días usted tiene que conducirse así. Usted ahora no tiene que servirse un traguito para desinhibirse. Y ahora usted no tiene que fumarse algo, ¿verdad? Para relajarse. Y ahora usted no tiene que salir para despejarse. Porque ahora su plenitud, toda su felicidad, todos sus deseos, todos sus logros, todos esos vacíos que usted podía encontrar en el traguito, en esto, en aquello, allá y para allá. Ahora todo lo encuentra en Cristo, que es el que te tiene que llenar tu vida. Mis hermanos, escuchamos muchas veces personas decir, no, es que yo tengo que hacer esto porque si no hago esto, es que si yo no hago esto, ya tú no tienes que andar con otra, ya tú no tienes que satisfacer tus deseos en cosas. No, Cristo tiene que satisfacerte completo. Y eso necesitamos entenderlo como cristianos. Como cristianos necesitamos entender que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Porque por Él hemos sido hechos nuevas criaturas. Ya lo de que está atrás ya no me importa. Si yo antes era un bandolero, si yo antes era un estafador, si yo antes debía dinero a la gente, si yo antes hacía esto, pues ahora, Señor, yo necesito que tú cambies eso en mi vida. Yo necesito, Señor, que tú cambies eso. Yo quiero dar un buen testimonio, Señor, de lo que realmente es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De verdad, nosotros damos testimonio de eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Realmente nosotros salimos a la calle a decirle al mundo, Cristo vive en mí. Como Pablo podía decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Podemos nosotros salir a la calle a decir eso y que nos vean como cristianos reales y verdaderos dando buenos testimonios? Nuestras actitudes, nuestras acciones, palabras, perspectivas cambian a medida que caminamos en comunión con el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él, muchos decimos que tenemos comunión con Él. El cristiano dice que tiene comunión con Él. Pero Juan dice aquí,
Si decimos que tenemos comunión con Él, pero seguimos andando en las tinieblas, seguimos mintiendo, seguimos diciendo cosas, dice, mentimos. Si tú y yo decimos que estamos en comunión con el Señor, que yo soy un verdadero cristiano, pero yo sigo coqueteando con las cosas de la oscuridad y de las tinieblas, entonces ante los ojos de Dios somos unos mentirosos. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, cuando nuestros corazones cambian, nuestros frutos cambian. Cuando nuestros corazones cambian, nuestros frutos cambian. Por eso esa segunda parte de Romanos 10 es importantísimo. Creerlo con nuestro corazón. No solamente de los labios, pero si yo lo creo con mi corazón. Cuando mi corazón comienza a cambiar, mis frutos, lo que, vamos a ponerlo así, lo que mi árbol, los frutos de mi árbol comienzan a cambiar. Comienzo a dar el fruto correcto. Muchos falsos profetas han venido y se han ido. Muchos de ellos vivían predicando falsas enseñanzas, materialismo, prosperidad, humanidad y todo ese tipo de cosas. Hay quienes enseñan, y esto es sumamente interesante y tenemos que estar pendientes, pero hay personas que enseñan. Yo tuve que llamar a corrección a alguien en algún momento porque esta persona le estaba recomendando a otro, le estaba diciendo, tú no tienes que congregarte todos los domingos. Eso es religiosidad, eso es legalismo. Hermano, eso es peligroso. Eso es peligroso. Decirle a una persona o recomendarle, tú no tienes que congregarte todos los domingos en la iglesia. Eso es religiosidad. Hubo un asesino en serie llamado Ted Bundy en los años 70 aquí en los Estados Unidos. Y una noche antes de ser ejecutado, lo entrevista a un pastor y le pregunta, ¿dónde radicó todo esto? ¿Dónde comenzaste? Dice, yo era un niño que iba a la iglesia con mis padres, pero un día se me ocurrió ver pornografía. Y seguí viendo, y cada vez busqué más fuerte, más cosas mucho más fuertes, más fuertes. Dijo, pero todo comenzó porque un día decidí hacerlo. Para tú llegar a ser un alcohólico, necesitas comenzar por una cerveza. Para tú dejar de congregarte, solamente tienes que dejar de asistir a la iglesia un domingo. Así de fácil. Se mete el enemigo ahí y de repente pasaron los meses, los años, mas nunca llegaste. Yo siempre pongo el ejemplo del carbón encendido. Yo dije que mi primo, que yo no le iba a dar más el crédito a él, pero se lo tengo que dar. Un día llamo a mi primo, cuando yo era primo, no era hermano, era sobrino, no era hijo todavía. Y llamo a mi primo en mi soberbia y le digo, yo no tengo que congregarme todos los domingos, yo no tengo que ir a la iglesia. Yo a Dios lo consigo aquí, debajo de las piedras, casi que le canto una canción. ¿No? Me dice, es verdad, pero te voy a decir algo, Miguel. Cuando tú haces un barbecue y agarras los charcos, ¿qué es lo que tienes que hacer para que la brasa se ponga roja? Juntarlos a todos. Lo pones a hacer una montañita, le metes candela y ellos comienzan y tú los ves al cabo del ratito rojito, rojito, rojito. Me dice, ¿qué pasa si tú agarras al carbón que está más encendido de todo, al más rojito, rojito? Tú lo agarras y lo pones en una esquina él solito por allá. ¿Qué va a pasar? Se apaga. Y de la misma manera ocurre en nuestra espiritualidad. Poco a poco te vas alejando, poco a poco ya no fuiste a la iglesia y de repente un domingo no fuiste, de repente el otro domingo se te atravesó algo y después se te atravesó algo y ya después ya más nunca fuiste a la iglesia y ese carbón se apagó. Se apagó.
Así que mi hermano, tenemos que estar nosotros claros y firmes. Hermano, ser cristiano no es juego. Ser cristiano no es cuestión de moda. Ser cristiano no es solamente para ganarme el favor de alguien o el buen ojo de alguien o la estima de alguien o la aceptación de alguien. Me tocó hablar una vez con un muchacho allá arriba en Carolina que me dijo, tengo como 6 años que no voy a la iglesia. Y yo le digo, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Y me dice, porque terminé con mi novia. Así. Dice, fui 4 años a la iglesia, serví en la iglesia. Pero cuando terminamos ya no fui más para la iglesia. ¿Verdad? Entonces tenemos que revisar todo eso. Tenemos que revisar todas esas cosas. En conclusión, mi hermano, con frecuencia la gente profesa la fe en Jesucristo como Salvador, pero es solo una profesión sin una verdadera fe. Hay personas que confiesan, lo dicen, pero no hay una verdadera fe. Y es por eso que es tan fácil y tan sencillo que de repente, más nunca viste la silla vacía. Y no fue que el Señor se la halló. Es que más nunca vino a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo con sus labios. Pero nunca, nunca, nunca lo metió aquí adentro de su corazón. Algunas veces vemos personas llorando. Vemos personas, y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, de no atribuirle actos al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Tenemos que dejar y esperar que una persona dé frutos de arrepentimiento y de cambio. Así que no es solamente asistir a la iglesia, no es solamente compartir con los hermanos, no es solamente eso. No se trata tanto de lo que tú puedes hacer con otros, se trata más de lo que el Señor está haciendo en tu propia vida. No es, como dije ahorita, no es cuestión de moda. Mi hermano, es tu alma y mi alma la que está en juego. Es una cuestión importante, es algo urgente que necesitamos entender. Es mi alma la que está en juego, es la eternidad donde yo decido dónde la voy a pasar. O voy a pasar la eternidad con mi Señor, o voy a pasar la eternidad con otro Señor. Porque de verdad es que hay 2 caminos y usted escoge con cuál de los 2 o en cuál de los 2 usted quiere pasar la eternidad con su alma. Así que, mis hermanos, les digo que tenemos que entender que debemos ser transformados. Y si hoy por hoy no sentimos que no hay algo que está pasando en mi vida o que está faltando en mi vida, mis hermanos, siempre el Señor en su inmensa misericordia nos ha guardado. Como me guardó a mí por 23 años hasta el momento que yo caí desplomado, teniendo un encuentro real y verdadero con Él. El Señor no llega tarde, ni llega temprano, el Señor llega a tiempo. Y déjame decirte algo, el Señor te ha mantenido con vida aquí. Yo sé que yo estoy hablando a los que nos ven quizás allá en internet, pero si el Señor te ha mantenido con vida hasta el día de hoy, y tú consideras que tú lo hablaste y lo confesaste con tus labios, pero no lo has aceptado en tu corazón, mira, hoy es el día. Hoy es el día de arrepentirse verdaderamente y decir, Señor, perdóname. Mira, hay una hermana en la iglesia de Venezuela que nos lo dijo, lo mismo que yo. Hablé con ella y dice, pastor, yo iba a la iglesia de pequeñita, servía en la iglesia, pero hasta hace 4 años fue que yo realmente acepté a Cristo como mi único y verdadero Salvador. ¿Tú sabes qué bonito es reconocer eso? Qué bonito es decir, sí, ciertamente es verdad. He vivido una vida conforme a mis deleites y a mis gustos. Lo confesé con labios, pero todavía, ahora entiendo que todavía no lo he
de mí guardado en mi corazón. Amén. Lo veo muy callado. Pero es algo hermoso, mis hermanos. Así que ayudemos a otros a entender lo que realmente es ser un cristiano. Un cristiano no es guindarse una bandera y decir yo soy cristiano. Un cristiano no es solamente aquel que escribe en una planilla yo soy cristiano. O en el perfil del Facebook yo soy cristiano. Un cristiano no es eso. Un cristiano no es aquel que dice sí, yo creo en Cristo. No. Un cristiano es aquel que vive en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, pastor. Yo de mi lado, pues, espero que este mensaje ha sido bendición y seguimos orando al Señor por cada uno de aquellas personas, ¿verdad?, que no están encaminados bien, pero sabemos y confiamos en el Señor que esta persona, ¿verdad?, el Señor en algún momento los llamará a cuenta y ellos tendrán que, ¿verdad?, reconocerse lo que están haciendo y cómo están llevando sus vidas cristianas. Amén. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos guías, Señor. Gracias, mi Dios, porque en tu misericordia, mi Dios amado, tú nos muestras, Señor, lo que debemos hacer, Señor. Gracias, mi Dios bendito, Señor, porque en ella aprendemos, Señor, lo que es andar correctamente, Señor, bajo tus estatutos, bajo tus ordenanzas, Señor, que es lo que tú quieres como nosotros vivamos, Señor. No se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Mi Dios bendito, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Oramos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Muchas gracias, amigo.